continuamos con más información aquí en De 6 a 9. Tenemos nuestra primera entrevista política del día y tiene que ver con lo dicho ayer por Omar Chejade, justamente aquí, ¿no es cierto? Que mencionó. Aquí nos dijo. Sí, como primicia además lo dijo, ¿no es cierto? Que Nadine Heredia, como presidenta del Partido Nacionalista, salía en gira a nivel nacional. Sin embargo, a los pocos minutos, los voceros del nacionalismo salieron y dijeron no, que esto no era así, que cómo se le ocurre, no y tal. Vaya, que le enmendaron la plana. Y la oposición ha dicho, cuidadito con esto, porque hay que estar atento a los recursos que se van a usar en, Ese es el tema, ¿no? en estos viajes. Muy bien, bueno, vamos a conversar sobre ese tema y sobre la bomba política ¿no? La bomba política anunciada. Está con nosotros Javier Velázquez, que es congresista de Labra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero se anuncia una gira, luego la oposición menciona, no, eso es campaña política adelantada además, y luego se le enmienda la plana a Omar Chejade. ¿Fue un globo de ensayo? Bueno, yo he sostenido de que no es cuestionable que la señora Humala sea presidenta de un partido de gobierno, ¿no? Sería antidemocrático cuestionar que sea dirigente, no hay nada que lo prohíba. Lo que no puede ser es, como esposa del presidente, ser candidata a la presidencia, ni menos utilizar la plataforma del Estado para desplazarse. En razón de eso diré que sí tiene, ¿quién podría observar que ella se desplace por el país? Con tal que no lo haga con recursos y funcionarios públicos. Porque esto ha llamado sospecha a propósito de que Cuarto Poder mostró de que los gobernadores han sido contratados para realizar actividad partidaria, o sea, movilizar el partido. Eso es absolutamente contrario a la ley, pero de otro lado diré que la señora Humala tiene derecho a desplazarse como dirigente de su partido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y además, si le hemos dicho que no mezcle labores de primera dama con fines políticos, bien, está demarcando la cancha y se está yendo hacia lo político, Claro, ¿no es cierto? Pero el tema no va por ahí, el tema va por los recursos. Exactamente. ¿Cómo se justifica, digamos, cómo nuestros políticos o el ciudadano puede pedir una rendición correcta de cuentas del dinero que va a utilizar y si es de sus bases del Los partido? partidos políticos, por si acaso, a diferencia de los movimientos regionales, por eso cuando vemos lo de ANCA y de algunas regiones, los partidos políticos somos auditados mensualmente por el Jurado Nacional de Elecciones, rendimos cuenta de los ingresos y los egresos. Entonces, mal haría yo en poner un manto de sospecha a un desplazamiento de la señora Humala cuando todavía, primero, no lo ha hecho, y segundo, obviamente, que eso será producto de la fiscalización y control que hará el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces yo creo que lo que no hay que, creo que este es un juego que tiene que ver, lo ha promovido Omar Chejade, por tratar de tapar temas centrales en el país. ¿O es un globo de ensayo para ver si es el momento de hacer esta...? Yo creo que no, yo creo que si el gobierno se ha hundido en las encuestas, justamente porque el país, no la oposición, el país, el 70% de los peruanos han rechazado, se han indignado de ver estos mecanismos de gobernar paralelamente, un poder de facto, un poder prepotente que tumba ministros, y el 70% lo condena. Que el señor Humala se quiere seguir hundiendo las encuestas, que siga haciendo, que su esposa tenga detrás de ella los ministros que instruya al ministro de Economía para que apuñale al primer ministro. Yo creo que no lo van a hacer, pero esto tapa temas centrales. Por ejemplo, mañana, el día de mañana, se va a otorgar a proveedor único, a un concesionario único, la línea 2 del metro, con duros cuestionamientos, sin ninguna explicación, que compromete un monto muy importante de los recursos públicos del país y no se ha dado ninguna explicación al Parlamento. No, pero Camisea también fue un solo postor, ¿no? Y algunas cosas de Provías también fueron de un solo postor. No por ser un solo postor es necesariamente ilegal. Yo no digo que es ilegal, lo que creo es que un compromiso de esta naturaleza, de un monto razonable, merece una explicación. Pero el Congreso no puede dejar de pedir explicaciones, digamos, simplemente porque se haya justamente por esto, pues justamente porque el tema central ahora resulta que son los viajes de la señora Humala como dirigente nacional. Y yo creo que en eso sí se pecaría de exceso de cuestionarlo cuando no hay una evidencia o un indicio de que pueda utilizar un recurso público. Entonces primero hay que esperar que se dé esa actividad y el Partido Nacionalista, como nosotros y otros partidos, tendremos que rendir cuentas al Jurado Nacional de Elecciones. ¿No valora usted que Cornejo haya dicho que ese es un tema que no es del Ejecutivo? Por supuesto. Por supuesto, si el primer ministro dice que no es del Ejecutivo, supone, primero supone que no va a realizar ninguna actividad que tenga que ver con funcionarios públicos. Si vemos a la señora Humala, detrás de ella a los ministros, evidentemente volvemos a lo de antes, y yo creo
que la elección ya se la dio bien dura el pueblo al gobierno del señor Humala. Ahora, está escondidita, ¿no? No la vemos hace días a Nadine Heredia. ¿No es que ya habrá entendido Ollanta Humala que es mejor guardarla un ratito? No, yo creo que lo que ha habido, la figura de la primera dama surge en el mundo como una consideración especial que los pueblos le hacen a la esposa de quien ha sido elegido por el voto popular, pero en ninguna parte del mundo, en la estructura de la organización del Estado, hay una función para la primera dama, para que utilice recursos públicos, para que se desplace en la plataforma del Estado y no rinda cuenta de eso. Pero no es digamos, posible. pero sienten que ha entendido el presidente Ollanta Humala ese llamado de atención, porque ha sido un gran llamado de atención. Bueno, si el jefe de Estado no lee, como él dice que no gobierna con las encuestas, pero sí no ve la indignación colectiva de los peruanos en relación a esta forma de gobernar en familia o en equipo, como él ha querido expresarlo, cuando la Constitución establece claramente que somos un Estado unitario y que al que elige es al jefe de Estado, no elige ni a la esposa, ni al hermano, ni a los hijos. Ahora, si aceptamos que Nadine Heredia, en tanto presidente del Partido Nacionalista, puede hacer giras políticas por el país llevando el mensaje del Partido Nacionalista con su plata, está muy bien, es una ciudadana y tiene derecho a hacerlo. Pero ¿y si lo que está vendiendo es su propia candidatura? ¿Qué hacemos en ese caso? Porque la ley le impide postular, en eso tenemos que estar todos claros. Ese es un tema subjetivo que está vinculado no al desplazamiento que ella haga, en su responsabilidad como dirigente de su partido, sino está vinculado a que teniendo una relación conyugal con el presidente, siendo esposa del presidente, hay una prohibición expresa en la ley. En la ley de elecciones generales hay 11 prohibiciones. Una de esas 11 es que no pueden ser candidatos a la presidencia de la República la esposa, los hermanos, los hijos. Entonces, si se da esta situación, evidentemente sería ilegal, pero la Constitución establece que toda persona tiene derecho a desarrollar su actividad política. Claro. Pero esto nos lleva ya, digamos, nos hemos puesto un poco suspicaces, ¿no es cierto? Porque hemos escuchado a Yude Simón mencionar que hay una bomba política que va a desestabilizar el país. Hablando de la posibilidad de un hijo fuera del matrimonio, entonces habría un divorcio y, digamos, estamos yendo más allá de la historia, ¿no? Pero ¿esa bomba política realmente desestabilizaría al país, digamos? Porque la lógica es un divorcio para postular, para digamos, postular, ¿no? Entonces, las cosas que están utilizando, digamos, la bancada nacionalista desde que creo que entraron al Congreso para que Nadine pueda postular, ¿no? Yehude es incomprensible. Él, en la semana pasada, cuando cambió su voto del viernes al lunes sin que el gobierno haya cambiado en nada, él dijo, terrible sería que hoy se censura al primer ministro o la abstención deje el país en stand-by, porque eso generaría una inestabilidad política. Y ese fue el solo elemento de su voto en contra que lo cambió, como siempre hace, cambia sus votos singularmente. Y ahora resulta que aquel que está preocupado por no generar inestabilidad política, suelta una especulación de esta manera. Una persona responsable dice, tengo conocimiento de este tema, y lo dice. Nombres, lugares y da todos los datos. Claro. Por supuesto. Dice, Ahora, en los próximos días o meses. Entonces puede, bueno, en fin, yo lo menos que podré decir de Yehude, que su actitud es contradictoria con su posición que ha tenido en el Pleno cuando ha cambiado su voto a favor del gobierno, supuestamente para evitar una crisis política, y un tuit de esta naturaleza lo único que genera es confusión, o yo no quiero pensar que él se esté prestando para llevar la noticia por otro lado cuando se están tapando temas centrales, de problemas de ineficiencia y corrupción en Caliwarma y compras militares que son duramente cuestionables. Ese tema, digamos, este rumor se viene escuchando hace semanas, no solamente por los pasos perdidos, sino por varios lugares, digámoslo así. Sin embargo, de alguna manera hace unos días, y esto coincidió con el tema de Tejada en realidad, Alan García en una entrevista mencionó que él sí reconoce a sus hijos, y algunas personas lo que están mencionando es que no se refería a Tejada. Primero dijeron que era Tejada, salió el señor Tejada a hacerse una víctima porque lamentablemente el antiaprismo es muy importante en el país, lo respetamos, pero al señor Tejada no ha dado una explicación clara porque, primero es que sí tenía una hija,
Claro, y pero- segundo, que no lo reconoció Pero la públicamente. pregunta no es yo por creo ahí, que ¿no? se ha dado una buena explicación Tejada. Sí. No le han dejado reconocer Claro. a su hijo y ahí está el No, asunto. yo no Ok, creo pero de eso. Pero la pregunta de acuerdo, no va por pero ahí. no nos quedemos Pero- ahí. pero la Porque pregunta también no es va por pasar ahí. por un cárcel igual. por Lo favor. sabemos, por eso se lo preguntamos. Yo creo que hay que tener los pantalones bien puestos para cuando Ok. uno es padre de una criatura. Muy bien. De exigir su acuerdo. Pero la reconocimiento. pregunta no va por ahí. Yo a lo que me refería es que el comentario del expresidente Alan García no iba por Tejada, sino iba por Ollanta Humala. ¿Es cierto? No. Que es más o menos Para- en la línea que va a decir para nada. con este tweet. Y yo no creo que el presidente García se haya referido para nada en el APRA, no nos consta de... Y he leído en algún diario, que es el diario del gobierno, que pareció el peruano. Que ustedes están lanzando el tema. De todo estamos detrás, hasta el escritor, el respetable escritor Vargas Llosa dice que Alan García es el supuesto gran titiritero que mueve a los 73 parlamentarios que se abstuvieron en la... Bueno, pero hay un pleno rumor del- bien fuerte de que el partido aprista ha contratado una tipo central entre periodistas, entre miembros de inteligencia, ex policías, ex militares, digamos, para ir chequeando y monitoreando qué es lo que está sucediendo en el panorama, ¿no? En vías de a una A partir de campaña la gran electoral. preocupación narcoadultos, por supuesto. Y no nos queremos hacer los pobrecitos, pero no te imaginas los esfuerzos que hace Omar Quesada y Jorge Castillo, secretario del partido, para mantener funcionalmente a Alfonso Ugarte. Tenemos una clínica dental y a la justa podemos cubrir los servicios básicos y vamos a estar contratando. No se Ya, hagan esas son- los pobrecitos. Pero esas son- no, pero vamos que Ustedes tienen que dar su pero cuota dígame, mensual, pero- o sea que- No, pero antes éramos 36, ahora aportamos 4. Pero al margen de eso, quiero decir lo siguiente. ¿Cómo se pueden levantar estas leyendas urbanas sin ningún indicio? O sea, todo ahora es el APRA. Gracias por sobreestimarnos, pero no estamos distraídos en eso. He mencionado el tema de que se va a hacer un contrato, uno de los más importantes de los últimos 20 años en el país, y ni siquiera el Congreso ha tomado conocimiento porque por este tipo de noticias, ¿no? Entonces, para nada, nosotros no estamos en ninguna actividad que linde con la ley. Alan García, pueden cuestionarle su actuación política, los lineamientos de política general que implementó su gobierno, pero ha sido un hombre respetuoso de los plazos constitucionales, respetuoso de la libertad de expresión, y además está en el Perú respondiendo a cuanta investigación judicial, fiscal se le hace, Lo van a acusar y la constitucionalmente, persecución política de la que es objeto de los agentes del gobierno que tratan de cubrir las noticias más importantes con este tipo de Nos tenemos que ir de pero en refritos. 30 segundos. Hoy la República, en referencia a la megacomisión, señala, y quería conocer su opinión al respecto, que habría un desbalance patrimonial de Aurelio Pastor por 400.000 soles, periodo 2006-2007. ¿Qué sensación le da? ¿Qué lectura En tiene primer usted? lugar, diré que quiero decir que las 15 funcionarios investigados por desbalance patrimonial, supuestamente el señor Tejada ha entregado un sobre lacrado al presidente del Congreso esa información porque afecta el honor de las personas. El día de ayer yo le he pedido formalmente esa información y el Congreso me la ha negado porque está en sobre lacrado y la van a abrir en su momento en el Pleno. De tal manera que esta es una nueva filtración del señor Tejada. Y segundo, Bueno, pero es que, filtración o no, 400.000 soles no, son 400. Obviamente que se debe investigar, pero segundo diré lo siguiente, no tengo conocimiento general, pero Aurelio Pastor, cuando ingresa a ser parlamentario del 2006, venía de ser parlamentario del 2001 al 2006 y ha declarado un patrimonio. Lo que sucede es que la comisión ha hecho un levantamiento parcial, superficial de la información referida a los patrimonios. Yo sé que Pastor va a aclarar esto. Y lo digo porque en la investigación de Coique, por ejemplo, en la investigación del aeródromo de Coique, la comisión no ha hecho ninguna investigación, sino ha recopilado información y está acusando a Javier Velázquez como primer ministro, está acusando a Yehude Simón, está acusando a René Cornejo como director de Proinversión de ese entonces que autorizó la iniciativa privada de Coique sin habernos tomado la declaración. Eso es irresponsable. En ninguna parte del mundo se puede acusar a una persona sin por lo menos escucharla. Y yo creo que este tema de Pastor, al margen de la investigación del tema de los indultos, este es un tema que se ha entregado una información parcial con el único propósito de generar daño y tender una cortina de humo sobre temas centrales en el país, ¿no? Pero estas cortinas de humo también dejan de lado el tema de la megacomisión. No, También, pero lo de la también, mega... también. Miren, ustedes tienen de lado la información que les filtra el señor Tejada. Y nosotros lo único que hacemos es defendernos. Y estamos preparados para defendernos en el Pleno. Ojalá... Este papel de pobrecitos nunca lo habíamos visto, señor Cuando el Velázquez. papel, no. Cuando dicen que hemos construido una central para chupar, por favor. Nosotros
Los únicos recursos que acopiamos solamente Yo son no para dije mantener... chuponeo, dije monitorear el panorama político y hacer una O sea, evaluación. pero, Carla, Eso fue lo que dije. ¿tú sabes lo que significa monitorear? Que nosotros estemos comprando líneas editoriales, no, de ninguna Monitorear manera. el panorama, Somos, dije, no somos hacer- absolutamente respetuosos de la libertad de expresión. No nos indignamos ante esas carátulas, pero sí nos defendemos. Tenemos el derecho de dar argumentos de descargo. Y por eso les agradezco que me hayan invitado, porque cuando venga la sesión del Pleno y expliquemos y desmenucemos cada uno de los argumentos, va a dar vergüenza haber gastado en 2 años 12,5 millones de soles. Hasta ahora el señor Tejada tiene empleados a nombre de la mega comisión, cuando la mega comisión desde enero ya no está funcionando. Veremos Se si están estuvieron dispendiando bien los recursos del gastados o no. Estado. Gracias por Muy haber bien, estado con nosotros. muchísimas gracias. Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, hablando en principio sobre la gira que, bueno, ya no va a realizar, según Ana María Solórzano, Nadine Heredia como presidenta de su partido al interior del país. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hacemos una pausa.